Vamos a tener aquí a Alfredo y a Mimis. A él le digo Johnny y Mimis. Más fuerte el aplauso, se sienten nerviosos. Ellos están apoyando en el Ministerio Juvenil con los adolescentes. Así que vamos a escucharlos porque ellos tienen algo que compartirnos acerca de la gracia. Gracias, Mimis. Pues buenos días, ¿cómo están? Fríos, un poquito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar aquí con ustedes y la verdad es que estamos muy contentos. Como decía Ruth, muy nerviosos, sí, pero se nos va a ir pasando, no se preocupe. Pues apelando a lo que decía Ruth, ¿verdad? Esto del Congreso tiene un nombre, pero no lo vayamos a confundir con un eslogan, ¿verdad? Gracia inconmovible. No lo vayamos a confundir, pues es la temática, ¿verdad? Que ahora toca. Tampoco, no lo vayamos a confundir, pues es lo que ahora se nos ocurrió. Necesitamos entender qué es lo que Dios está haciendo sonar y resonar en su iglesia. Y ahí estamos, Y ahorita en lo que vamos a estar platicando, pues es necesario que, como ya hemos venido, ¿verdad?, ejercitando, escuchemos atentamente abajo. ¿Sale? ¿Por qué le digo esto? Porque cada vez que oímos algo nuevo, cada vez que una persona nos habla cosas, ¿verdad?, verdades de parte de Dios, en automático anteponemos lo que ya sabemos. Y ahorita va a ser gracia, ¿verdad? Ah, sí, ya sé por dónde va. Decíamos, ¿verdad?, el favor, que nos salvó. Pero a ver, yo le digo algo. En Dios, ¿verdad?, hemos leído y sabemos que sus misericordias son nuevas todos los días, cada día todo es nuevo. Dios un día me decía, ¿tú qué crees saber de mí? Si todo el tiempo todo es nuevo. Necesitas una eternidad para conocer un aspectito de mí. ¿Crees saber algo de veras de mí? Y era más bien Dios diciéndome, toma la actitud de oír abajo porque todo el tiempo todo es nuevo. Y es ponernos en una actitud como de, Dios, hoy no sé nada. Háblame lo que sea nuevo, porque no sabemos nada. Compara un poquito que sabes, ¿verdad? ¿Cuánto le calculas? Del 0 al 100. Yo sé un 98 de la gracia, ok, compáralo contra el infinito, es nada. No, yo sé 150 de la gracia, compáralo contra el infinito, es 0. En Dios así es siempre. ¿Sale? Y este es parte del oír abajo que vamos ahorita a estar platicando. Y mire, le voy a leer algo que escribimos. Dice, gracia no puede ser definida simplemente como un término o vocablo que englobe todo el contenido de esta palabra. Dice, tiene pues la gracia, no es una idea de Dios, no es una idea del hombre, sino es una idea de Dios. Y platicábamos Alfred y yo y decíamos, es que de verdad definir la gracia es muy complicado. Y a veces nos encontramos diciendo, es que la gracia es esto, es que la gracia es esto, ¿verdad? Y cosas así que vienen a nuestro corazón, pero algo que Dios nos dijo fue, es que la gracia es del tamaño, es de mi tamaño. Dios no tiene un tamaño, ¿verdad? Pero por decirlo así, es infinito. Y de ese tamaño es la gracia. Yo sé que se nos complica un poquito poder entender el término infinito, ¿verdad? ¿Usted conoce o palpa algo infinito en su diario vivir? No, ¿verdad? Es algo que no podemos medir, que no podemos entender del todo. Pero así es la gracia de Dios, del tamaño de Dios. Y por eso es que necesitamos experimentarla, necesitamos vivirla. Y hoy queremos compartirle algo que Dios ha estado hablando a nuestro corazón y que vivimos día a día. Dice Ruth, la gracia es la vida de la iglesia. Usted respire profundamente. Si usted no respirara, ¿qué pasa? Yo vería cómo van cayendo, ¿verdad?, de la silla, moraditos. Porque es nuestra vida, es nuestro respirar. Si nosotros no respiramos gracia, aprendíamos de una canción muy padre, no podremos exhalar adoración. No podremos, porque la gracia es nuestro respirar. Entonces, escúchelo, la gracia es del tamaño de aquel que lo otorga. Y dígame usted, ahorita decíamos, ¿verdad? Cuán grande eres Dios, gracia, 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 gracia. Cuán grande eres Dios, ¿verdad? Decía la canción, gracia desbordante, desbordante. Abunda, abunda, es desbordante esta gracia.
Y vamos a estar diciendo y vamos a estarle comentando ahorita algunos aspectitos de esta gracia, ¿verdad? Y usted los va a identificar. Esto que pasaba en la mañana, ¿verdad? Cuando subió el pastor a orar y de repente era como una cosa que absorbía y se hacía más grande y llévame más, Dios. Es del tamaño de Dios. Y el universo, ¿verdad? Que ni siquiera lo alcanzamos a concebir, pero el universo para Dios es chiquito. Es chiquito. Y mire, quiero que ahorita, ¿verdad? Usemos nuestras capacidades que Dios nos ha dado para imaginarnos cosas. Dios usa metáforas en la Biblia. Dios usa ilustraciones en la Biblia. ¿Sale? Y vamos ahorita, ¿verdad? A prender el switch y vamos a tratar de imaginarnos cosas. Uno de ellos, ¿verdad? Y con lo que quiero despertarles es esto del tamaño de Dios, esto del tamaño de la gracia, para que tratemos un poquito de dimensionar, ¿verdad? Y vamos a ver que se nos va a desbordar de nuestra capacidad mental. Nosotros fácilmente podemos proyectarnos o imaginarnos pues una eternidad hacia adelante, ¿verdad? Un infinito hacia adelante. Sí, eternidad, ya no se va a acabar el tiempo, vivir eternamente hacia futuro. Pero ¿qué pasa si yo le digo, a ver, trate de imaginarse una eternidad en el pasado? A ver, inténtelo. Me imagino una eternidad hacia adelante, pero me imagino una eternidad hacia atrás. Pero si existe una eternidad hacia atrás, ¿cuándo llegué a este momento si es eterno lo de atrás? Es que la gracia es de ese tamaño. Y quiero que lo vea en la Biblia. Dice aquí, escúchelo. Segunda de Timoteo 1 dice, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. ¿Sí la ve? Empieza a ver el tamaño. Antes de que existiera materia y energía, esa gracia ya estaba operando. Antes de que tocáramos la tierra, ¿verdad? Esa gracia ya estaba trabajando. Y vean, quiero que también lo vea en Efesios 1, ¿verdad? Dice él, en Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. ¿Y qué dice adelantito? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ya estaba ahí la gracia. Entonces, esto de gracia inconmovible no puede ser idea de un hombre. Esto es idea de Dios. Es inconmovible porque rebasa y traspasa las dimensiones del tiempo que para nosotros es en lo que nos movemos, ¿verdad? Pero vea el tamaño de esta gracia, vea el tamaño de cómo Dios se da. Y ahorita, ¿verdad? A lo mejor usted está pensando, oye, pero es que eso está como muy allá, muy lejano. Yo quiero cómo lo vivo, cómo lo alcanzo, ¿verdad? ¿De qué manera esta gracia pues se comparte con mi vida? Y ahorita lo vamos a ir viendo. Y otra cosa muy padre que Pablo define el evangelio, no sé si lo recuerde, como el evangelio ¿de qué? De la gracia de Dios, porque es algo que nos rebasa completamente, porque es algo que a veces no podemos definir con palabras, pero que adentro de nuestro corazón y en nuestro interior sabemos que es inconmovible. ¿Y por qué es un evangelio de gracia? Porque todo lo hace Él, todo lo ha hecho Él, toda la capacidad viene de Él y nada bueno, dice Efesios 2, ¿verdad? Puede proceder de nosotros. Estábamos perdidos en nuestras propias obras, en nuestros propios esfuerzos, en nuestros propios razonamientos, pero entonces Dios nos da acceso a un evangelio de gracia, en donde usted y yo podemos vivir cada cosa en esa gracia. Y dice, ¿pero cómo? Y hay una historia muy padre en la Biblia que seguramente usted se la sabe de memoria, ¿verdad? Si usted está aquí desde pequeño, usted fue a X, bueno, no era X, ¿verdad? Pero seguramente usted se aprendió esta historia hasta con una canción, pero la vamos a ver. Mira, ahora sí, esta historia quiero que sí la vayamos leyendo juntos, ¿sale? Son unos versiculitos, es parte de una historia y está en Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17.
Ya más o menos le va haciendo. Versículo, perdón, capítulo 17, versículo, vamos a ver desde el 38. ¿Sale? Ahora sí búsquelo en su Biblia. Los más jóvenes, ¿verdad? Los más actuales, luego sacan el aparato, tin, tan, tan, no se escucha nada más un golpeceo así, tic, 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 tic. Pero traiga la Biblia. Nosotros le decimos a los muchachos de Secus, hay que aprendernos a relacionar con las hojas de este libro. Y bueno, ¿cuántos se saben esta historia? Sea honesto y levante su mano. ¿Quién se la sabe, verdad? Yo creo que todos, ¿verdad? La mayoría. Si usted viene por primera vez, bueno, hoy la va a escuchar, pero casi la mayoría se sabe esta historia. Y queremos, como dice Alfred, apelar a su imaginación, porque hay muchas cosas ahí escondidas en las historias, bueno, no historias, no son historietas, son cosas que se vivieron, ¿verdad? Pero a veces hay cosas como que raras, difíciles de entender y lo desechamos, pero no lo deseche. Por ejemplo, esto, ¿verdad? La historia de David, ¿contra quién? Contra Goliat. Si ha leído un poquito, ¿de qué tamaño era Goliat? Dice la Biblia que era de 3 metros. Era impresionante, ¿verdad? Y decimos, ay, eso no existió, ¿verdad? ¿Eso qué? Pero lo que queremos hoy apelar a su corazón es a que ustedes vean la gracia de Dios aquí adentro. La vida de David es una vida impresionante de la gracia de Dios. Yo he pensado, ¿cómo Dios nunca lo fulminó? Porque antes usted sabe todo lo que tenían que hacer para acercarse a Dios, ofrecer sacrificios, había un arca en donde solo ciertas personas podían entrar, ¿verdad? ¿Y David qué hacía? Y la Biblia lo habla. David danzaba, cantaba libremente y todo lo que David vivió, nunca Dios lo eliminó. Del tamaño de Dios, decía el pastor o Ruth, imagínense la santidad de Dios. Y David era libre, es porque había gracia en la vida de David. Bueno, así lo veo. Y mire, le digo el contexto porque no vamos a leer puntualmente todo y todo cómo se dio. David, ¿verdad? En un acto de servicio encuentra un problema enfrente y era un problema notable porque el ejército de Israel iba a pelear contra otro ejército filisteo, ¿verdad? Eran dos culturas chocando. Pero este muchacho, ¿verdad? Como lo nombra la Biblia, trigüeño, mozo, se atreve a hacer algo que pocos haríamos, pero la manera en la que lo hace habla de la gracia de Dios. Él se atreve a pelear. Él se atreve a pelear contra el mejor de los del otro ejército, ¿verdad? El ejército de Israel. El rey no se aventaba a pelear y David dice, yo voy, yo le entro. Pero la manera en la que él desarrolla esta batalla tiene todo el sello de la gracia ahí metido. Y ahorita lo vamos a ver. David llega y dice, yo le voy a entrar, aquí estoy, vengo con el rey, no, yo le voy a dar. Y entonces la actitud del rey, ¿cuál es? Vamos al capítulo 17, versículo 38. Dice, Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Ahora, ¿usted qué cree que signifique esto? Piénselo ahí tantito. Lo trató de vestir como la manera, como la forma en la que el ejército, ¿verdad? En esas épocas peleaba. Pues es que así tiene que ser, ¿verdad? Así es la estructura de la batalla, así es la forma en la que el ejército pelea. Necesitas cubrirte. Y uno piensa, pues sí, ¿no? David va a pelear, imagínate que fuera así expuesto. Pero fíjate qué es lo que le pasa a David. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Ahora imagínese esto. ¿Sí se lo está imaginando? Le ponen la armadura, ¿verdad? Yo creo que era muy pesada, tal vez. Y él no estaba entrenado para traer una armadura de esa naturaleza. Imagínese, yo me lo imagino, ¿verdad? Caminando un poquito como robot, intentando poder moverse. ¿Y usted cree que David iba a ir a la batalla así? ¿Usted se aventaría a ir a pelear contra un Goliat de 3 metros sin poder mover las manos o las piernas? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces vea lo que dice. Dice, David le dijo, no puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. ¿Qué significó? De modo que se quitó
todo aquello. Ahí espérese tantito. Porque esta actitud de la armadura, ¿verdad? Esto que se ve como una ilustración es en realidad una metáfora. Y armaduras tenemos todos, en muchas áreas de nuestra vida, tenemos armaduras, tenemos corazas, ¿verdad? Que no nos dejan movernos libremente. Porque no estamos diseñados, yo se lo digo así, diseñados para vivir así. Tenemos, ¿verdad? Recuerdos, y yo me muevo en mis recuerdos, y es que a mí en mi recuerdo me hicieron, entonces yo soy así. Tenemos, bueno, pues es que yo, prejuicios, ¿verdad? Es que los prejuicios para mí son la manera en la que yo me muevo y son armaduras pesadas. Son maneras en las que no nos podemos conducir, no estamos diseñados para vivir así. Tristemente nos hemos acostumbrado a vivir con armaduras que no nos quedan. Ay, no, es que yo soy muy feo, ¿verdad? Yo estoy muy prieto, yo estoy muy flaco. ¿Cómo se les llaman a esos? Miedos. ¿Qué otra armadura? Complejos. ¿Qué otra armadura? ¿Verdad? No, es que yo así soy. A mí así me educaron, ¿verdad? Así me decía mi mamá y así se hace. Pero no. Nos vamos a ver y vamos a salir a enfrentar algo, ¿verdad? De una manera que no es la correcta. Pero gracia, ahorita van a ver cómo actúa. Porque sí o no en un principio decíamos, pero es lo normal que vaya a la batalla así, que David pelee con su armadura. Imagínate si le lanzan, ¿verdad? Por ahí una piedra o un algo y le pega y la armadura lo detiene. Así creemos de nuestras armaduras. No, yo no me quito esto, es que yo así soy. No, es que yo así soy, así me educaron. Pero David se la quitó. Y yo creo, ¿verdad?, que cuando él se quita la armadura, ¿cómo creen que los ha de haber visto los demás del ejército? Este cuate está mal. A la guerra no se va sin armadura, pero es gracia. No, ese se lo van a echar bien rápido, ¿verdad? No tiene con qué defenderse. ¿Y qué es lo que hizo David? Se la quitó, ¿verdad? Dijo, esto me estorba, esto no me sirve para lo que yo voy a ir a hacer. Y vean, dice aquí, se quitó todo aquello, tomó su bastón, ¿verdad? Su bastón de pastor. ¿Y a dónde fue? Fue al río. Dígalo fuerte, ¿a dónde fue? Al río. Al río. Al río. Hoy cantamos esta canción que nos gusta mucho, ¿verdad? Se llama En el río o en inglés In the River. Es una canción que nos habla de Dios, ¿verdad? En el río. ¿Y a dónde fue David? Al río. Ahora, David aprendió desde que andaba con sus ovejas cantando, ¿verdad? Cantando a Dios con todo su corazón. Él aprendió a comunicarse con Dios. Él sabía que si él se despojaba de su armadura e iba al río, iba a encontrar algo mucho mejor que sus obras, algo mucho mejor que sus propios esfuerzos, ¿verdad? Que sus capacidades, algo mejor iba a encontrar ahí en ese río. Y entonces se quita la armadura. Yo me ponía a pensar, si usted fuera la mamá de David, bueno, las mujeres, ¿verdad? ¿Qué le diría a David? No, mijito, tápate, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso también lo hago con mi hijo que se llama David. No, lo tapo, ¿verdad? Lo cubro, lo protejo. No voy a dejar que se vaya a la guerra o a donde vaya sin una cobertura. Y a veces creo que nos da mucho miedo tomar ese riesgo, ¿verdad? Y decirle a Dios, yo no sé nada de ti, Dios, como decía Alfred al principio. Nos da miedo porque nuestro orgullo nos dice, no, tú sí sabes algo de Dios. Pero nos da miedo decirle a Dios, yo no sé nada, Dios, enséñame. En cualquier situación de su vida. Seguramente hoy está pasando algo crucial, decisiones, ¿verdad?, que tomar. Y seguramente usted probablemente tenga esa armadura de decir, es que yo sí sé cómo resolverlo, es que yo sí sé cómo hacerlo. Pero Dios le está haciendo una invitación hoy, quítate la armadura, arriésgate a ir y decirle a Dios, yo no sé cómo resolver esto, yo no sé cómo hacerlo, enséñame. Y así es con esto de la gracia, decirle a Dios, háblame de tu gracia, de esa gracia que ha existido desde el infinito hasta el infinito. Yo necesito que tú me hables de esa gracia, porque si no, yo me muero. Hay un ejemplo que nos va a ayudar y es como si una persona tomara una muleta, ¿verdad? Yo tengo mis dos piernas, camino muy bien
Pero a veces esa armadura puede ser esa muleta, ¿verdad? Voy a andar con mi muleta y usted diría, ¿qué pensaría? Qué absurdo, ¿verdad? ¿Por qué trae una muleta si puede andar caminando? Porque así son nuestros esfuerzos, así es nuestras obras. Queremos traer algo, ¿verdad? Es que yo sí puedo, es que yo sí sé cómo, es que yo sí te conozco, Dios. Despojémonos, dice, ¿verdad?, la palabra de Dios en Hebreos, de todo peso que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera de la gracia, porque nos vamos a encontrar, nos vamos a topar en ese río infinito, con tanta fuerza, nos vamos a sorprender de cómo Dios nos va a guiar, a llevar en lo que estemos viviendo, ¿verdad? Nos va a enseñar y nos va a decir, así se vive. Es la vida de la iglesia, es nuestra vida, iglesia de Dios, es nuestra vida. Y es la única forma en la que vamos a poder ser luz. Decía hoy el pastor Ernesto, ¿por qué la iglesia no te escucha, no te conoce? Si tu misma iglesia no despierta a darte a conocer. Porque muchas veces traemos esa armadura cargando aún aquí, ¿verdad?, a la congregación. Se sienta usted y dice, voy a escuchar la palabra, pero como decía Alfred, inmediatamente viene el pensamiento de yo ya te conozco. Yo sé cómo eres, yo sé cómo es la gracia, yo sé cómo actúa la gracia. En vez de decirle a Dios, quiero oír debajo como nos enseñaron, ¿verdad? Quiero oír debajo y salir vivo de este río que hay, Y entonces David fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. ¿Y cómo usted se imagina que llegó David al río, verdad? Está el río, así. Ahí voy a agarrar 5 piedras. Como hemos aprendido, esto es una posición que te da una disposición. Se tuvo que haber agachado y buscó 5 piedras lisas de río. 5, ¿verdad? Agachado, abajo. El río, iglesia, es la vida de Dios. Piedras lisas, una piedra en un río que es lisa significa que ha estado la vida, ¿verdad? La vida del río que está fluyendo y fluyendo, lo golpea y lo golpea y lo golpea la piedra y golpea la piedra y la va lisando y la va lisando y la va lisando. Yo sé que usted ha ido a un río y ha agarrado de esas piedras bien lisitas, ¿verdad? Luego esas las agarran para bañarse y no sé qué. ¿Sí o no? Y David dijo, de estas, ¿y cuántas tomó? 5. ¿Y sabe qué significa el 5 en la Biblia? Gracia. Entonces, en realidad, ¿a dónde fue David? A la gracia que fluye en la vida de Dios, en el río. Por eso ahorita que cantábamos, vuelvo a vivir en tu río, vuelvo a vivir en tu río. Sí, en tu río, en tu río, en tu río. Lo que tú estás haciendo sonar y resonar. ¿Ha escuchado el sonido del río, de los ríos? La otra vez íbamos a la galería número 2, Mimis traía a David y ya veía que empezaba la lluvia, ¿verdad? Y yo que corro y le digo, Mimis, me voy a adelantar. Yo traía la carriola, ya en que me adelanto y que empieza a llover más fuerte, pero de repente se soltó así, ¡pras!, la lluvia bien fuerte. Yo corrí y nada más volteé y Mimis me dijo así como de, ya no llego, nos vemos, por la lluvia, ¿verdad? Porque obviamente el agua es húmeda y moja, pero el sonido de la lluvia, lo que suena en el agua, ¿verdad? Lo que usted percibe cuando llueve en el río que fluye en un mar, ¿ha escuchado las olas? Algo adentro de nosotros apela. Y yo siempre he creído que es la gracia. No hay nada más vasto, más grande cuando uno ve en el océano, ¿verdad? Y no le alcanza a ver el límite. No, pues es que ¿dónde termina, verdad? Así es la gracia. Increíble, grande, vasta. Y David dijo, yo no voy a hacerlo con armaduras, yo no voy a hacerlo con estructuras, me lo voy a quitar. Y sí, implica exponerse, porque David así fue, expuesto, y llevo mis 5 piedritas, que las tomé de un río, ¿verdad? Y ahí va, contra Goliat. Se hacen de palabras ellos dos, y finalmente David lo vence. Y a mí me hacía pensar, tenía 5 oportunidades, ¿verdad? Yo de repente decía, no, pues sí, por cualquier cosa, pero no, era la gracia ahí metida. ¿Pero cuántas usó? 1. ¿Y sabe el 1 qué significa? El único.
solo una. Entonces, esta historia que usted ve aquí, no nada más es una metáfora que se le cuenta a los niños, ¿verdad? Si tú tienes un problema grande enfrente y vence a tu Goliat, es que Dios está metido aquí adentro. El único, el uno. Oye, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y esa piedra está diciendo, ¿verdad? Con esa piedra con la que venció a Goliat está diciendo, todos los que están aquí, dice, reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Dice, todos los que están aquí reconocerán que Él es Señor, que no necesita, ¿verdad?, de nuestras fuerzas, que no necesita de lo nuestro para poder mostrarnos quién es Él, para poder llevarnos a su voluntad, para poder caminar en sus promesas seguros, ¿verdad? Aunque Goliat lo ofendió, y me imagino que a veces nosotros no queremos quitarnos esa armadura porque nos van a decir que, ¿cómo? No es posible. Porque ¿qué le dijo Goliat, si se acuerda, a David cuando lo vio ahí con su palito, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Le dijo, ¿acaso soy un perro para que vengas a pelear contra mí con palos? ¡Qué fuerte! Se burló de él, ¿sí o no? Y a veces no queremos, ¿verdad? Porque es decir, no, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a decir en alguna situación? Yo no sé cómo. Y Dios nos está invitando a que corramos al río. Hoy decía Ruby, lo único que necesitamos, bueno, no dijo con esas palabras, pero es echarse un clavado, ¿verdad?, al río. Dijo, hay un río y necesitamos meternos, introducirnos. El río no procede de nosotros, el río está aquí. El río está aquí fluyendo, el río está cuando usted depende, cuando usted le dice a Dios, yo no sé, pero yo quiero conocer esa inconmovible gracia que me hace vivir y vuelvo a vivir y vuelvo a vivir y vuelvo a vivir. Y esta misma gracia, ¿verdad?, de la que apeló David, de la que nos da vida, de donde tomamos vida, ¿verdad?, es de la que les decíamos que estaba en el principio, desde antes, y está ahorita. Desde un infinito hacia atrás, hacia un infinito hacia adelante, ¡fum!, se abre un boquete y acá estamos. Acá estamos. Y hay gracia. ¿Y cómo apeló Jesús a esa gracia? Porque ahí se lo voy diciendo, ¿verdad? Y usted escucha atentamente. No por nada a Jesús le dijeron, es que estés lleno de gracia y verdad. Es que hemos visto su gloria, ¿verdad? Esta persona, Jesús, materializó, encarnó esto de parte de Dios. Tantas promesas del antiguo pacto, aquí están todas las promesas del antiguo pacto en un hombre. ¡Qué locura! Para nosotros parece ser más accesible, pero para la cultura judía es ¿cómo? No puede ser. ¿Cómo se metieron ahí? Pero ahí están, un hombre soportando los pactos, los antiguos y ahora un nuevo. Y mire cómo Jesús está apelando, ¿verdad? No misteriosamente, sino entre líneas a esta gracia, a este exponte, ¿a poco de veras si puedes? No puedes. Jamás has podido y no vas a poder. ¿Quieres seguir usando tu muleta? ¿Quieres seguir usando tu armadura? Se ve mal, se ve raro. Oye, pero es que así hemos sido entrenados todos, ¿verdad? Todos así hemos sido entrenados y cuando alguien se quita su armadura, luego señales, no inventes, ¿cómo se expone así? Pero mira cómo en palabras de Jesús, ¿verdad? Entre líneas Él lo dice así. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Y en nuestros dichos mexicanos, ¿cómo es? No es indio el que no se venga. Y a mí no me la hacen, ¿verdad? Y yo se la regreso, y yo se la guardo, ¿verdad? Y con detalle. Y dice aquí, pero yo les digo, hemos oído, pero Jesús nos dice, no resistan al que les haga el mal. Y ve, o sea, yo digo, ¿cómo se puede vivir así? ¿Quién vive así? ¿Quién puede vivir así? Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. A ver. No, a mí me la dan, yo le reclamo. Pero Jesús dice, ponle la otra. ¿Y cómo se vive eso? ¿Y cómo se le hace, Dios?
A veces lo único que nos hace falta es detenernos. Y yo le he preguntado a Dios, ¿y cómo, Dios? ¿Cómo? A veces lo único que nos hace falta es detenernos y decirle esto a Dios, ¿cómo, Dios? Pero tú, Dios, tú dime cómo, Dios, ¿cómo se vive esto? A ver, me detengo, tú dime cómo. Tengo enfrente esto, Señor, me duele esto, ¿cómo? Yo no le quiero poner la otra mejilla, yo le quiero poner, ¿verdad?, el puño encima. Se necesita una especie de gracia sobrenatural que no nos enseñan, ¿verdad? En la escuela, ¿qué les decimos a los muchachitos, verdad? Y si te dan, se la devuelves, ¿verdad? Y que le duela más y tienes que asegurarte. Es gracia, es gracia. Y como dice Jesús más adelantito, ¿verdad? Si alguien, dice aquí, te da una bofetada en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. No, ¿cómo? O sea, limosnero y con garrote. Yo ya le di, que busque, ¿verdad? Es gracia. Y dice más adelantito, si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévase la 2. ¿Y cuál es el dicho mexicano, verdad? Ah, sí, nada más ven burro y móntate, ¿verdad? Así es nuestra cultura, que se los digo, muchas veces va en contra de esta gracia. Y por eso hablar de esto, te choca tanto, porque tenemos casi hasta 2 muletas, ¿verdad? Y como dice Jesús, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Y sabes por qué Jesús decía esto? Porque Dios hizo eso con nosotros. Mire, entiéndalo, porque así va a haber un asombro por el Evangelio. Dios no estaba obligado a salvarnos, Dios no tenía que salvarnos. A veces creemos, no, es que sí, Dios, mira el tamaño de esta Coca-Cola, ¿verdad? No, Dios no nos tenía que haber salvado. ¿Sabe qué era lo justo? Que nos desapareciera. Eso sí, Dios, casi se lo decimos así, debía de haberlo hecho. Pero aquí viene la gracia. No se las voy a devolver igual. Les voy a extender mi favor. Les voy a mostrar quién yo soy. Por eso es que muchas veces, ¿cuántos tenemos algo que quisiéramos que Dios nos cambie, verdad? Yo le he dicho a Dios, ¿verdad? Y la otra vez estaba escuchando que decían esto y cámbiamelo, y Dios no lo hace y es que entonces Dios no es real. Pero Dios me decía, es que yo no quiero cambiarte instantáneamente cosas, yo quiero que madures. Los cambios así de Dios, quítamelo, pues es para los que no quieren madurez, porque los frutos, ¿verdad?, que demuestran que hay un carácter maduro, se dan poco a poco. Y Dios no quiere nada más que cambiemos instantáneamente. Dios nos quiere hacer madurar en Cristo. Y es necesaria esta gracia. Y que le conozcamos. Antes Dios que cambiar algo en nuestra vida, lo que va a hacer es revelarse. Porque ¿de qué serviría, verdad? Ya te cambié, pum, ya lo hice. Sino que en ese trayecto, ¿verdad?, de que la piedra es limada, queda lisita. Por eso luego dicen, para que quedes lisito, ¿verdad? Para que estas situaciones hagan que podamos escuchar a Dios atentamente y escuche a Dios hoy el sonido de la gracia dentro de usted, porque hay sonidos, ¿verdad? ¿Usted escucha esto? Muy leve, ¿verdad? Pero hay un sonido. ¿Voy a hacer algo? No, mejor aquí no. ¿Usted escucha esto? Hay un sonido más fuerte adentro, que es la gracia de Dios invitándonos. Corran al río, tomen sus 5 piedritas, ¿verdad? Hay que agacharnos y tomar las 5 piedras y así vivir, porque la vida cristiana nos han enseñado y no solo que nos los hayan enseñado, lo vivimos día a día, es imposible de vivir. Es imposible de vivir, pero por eso tenemos el Evangelio de la gracia y vamos a introducirnos a ese río. Quiero que escuche ahora esto porque Pablo se está despidiendo de unas personas. Por ahí el doctor Leo nos estaba compartiendo a algunos profesores del Juárez Lincoln esto y quiero que escuche por aquí esta partecita. Después de escuchar esto, iglesia, escuche, vea, ponga atención.
Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Dios nos encomienda esto, al mensaje de su gracia, para edificarnos, porque es en la gracia donde crecemos, es en la gracia donde Dios trae verdadera madurez, ¿verdad? Y dice también un poquito más arriba, mi vida considero que carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Y escúchelo bien. Este es el servicio que nos ha encomendado Dios, Cristo, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y armaduras, estructuras, muletas, no dan testimonio de la gracia. ¿Qué es lo que sí lo da? Quítatelo, exponte, no sé, no puedo, nunca he podido, no creo poder. Sí, soy débil, pero no lo hemos escuchado, ¿verdad? El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ahí está la gracia. Y por eso Jesús decía, ahora ama a tus enemigos. ¿Y cómo se ama? ¿Y cómo se hace eso? Necesitas, ¿verdad?, el elemento sobrenatural que existía desde el infinito pasado para vivirlo en este presente, porque también lo vas a requerir cuando estés en la eternidad, para estar delante de mí y bien, y bien. Pues este es el mensaje que queríamos darle. Vaya al río y tome sus 5 piedras. Expande.